la consistencia ideal y se puede hornear. Si te pasas en la sal, pues matas la levadura, la arruinas. Si te pasas de levadura, pues eso va a crecer, ¿no? Si hay mucha harina, va a quedar duro ese pan, va a quedar muy seco. Al amasarlo va a ser un chicle de esos durísimos. Si te pasas de agua, pues eso va a estar, ahí va a ser una sopa. Tiene que ser el proceso ideal, dependiendo también para el pan que lo quieras hacer. Y bueno, hasta hambre me dio y espero no les esté dando hambre ahorita, se les antoje un pan. Bueno, al rato van y se lo hacen o se lo compran, como ustedes quieran, lo que sea más fácil. Pero aquí Jesús les habla acerca de cuidarse de la levadura y uno dice, bueno, ¿con qué intención se puede leer ese pasaje? ¿Cómo vamos a tomar ahí esa levadura? Nos está dando una advertencia. Cuídense de la levadura. A lo mejor ellos estaban regalando levadura afuera del templo para que hagan su pan. No es en un sentido estricto, literal de la levadura, es en un sentido más bien simbólico o espiritual. Cuídense de la levadura. Y ellos mismos, versículo 7, discutían entre sí, diciendo, ¿lo dice porque no tomamos panes? Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Versículo 9, ¿todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Y podríamos darles el beneficio un poquito a los discípulos, pero hablaste de levadura, Señor, y pues eso nos asocia a los panes. Sí, pero nada tenía que ver con el pan. ¿A qué te refieres entonces, Señor? Versículo 11, pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Bueno, otra vez podríamos decir que estamos en las mismas. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de ¿qué? De la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¿El pan se puede hacer sin levadura? Sí, sí se puede hacer. Y de hecho, veremos más adelante cómo se hacía el pan, pero no me quiero adelantar. Ahora sí, vayamos a nuestra parábola. Teniendo eso en mente, cuídense de la levadura. ¿Qué significa? Ahí al menos cuídense de esta enseñanza. Cuídense de lo que ellos dicen, cuídense de esta contaminación. En otro pasaje paralelo a esto, dice de la hipocresía de los fariseos. Ahora sí, nuestro texto de esta mañana dice Mateo 13, 34 y 35. Les dijo otra parábola. ¿Cuántas van hasta ahorita en Mateo 13? La del sembrador, 1. La de la del trigo y la cizaña, 2. Y la del grano de mostaza, 3. ¿Van 3? Esta sería la cuarta. Parábola de la levadura. Dice ahí, les dijo otra parábola, entonces es la cuarta. Y dice así, recordemos, la parábola es una comparación, un símil, una historia que les va a ayudar a conocer lo que ellos no conocen hasta ese momento. Y dice así la parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, esto es 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Versículo 34, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora sí, veamos esta parábola. La parábola solo está en el versículo 33, versículos 34 y 35 es parte de la narración que hace Mateo. La parábola en sí, tomemos nota, pongamos atención porque les he dicho en anteriores ocasiones que para interpretar la parábola tenemos que ver el personaje principal. Voy a leer otra vez el versículo 33 y vamos a ver cuál es el personaje principal. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura
que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Ahora, cambia un poquito la temática. Antes de hacerles la pregunta, ¿cuál es el personaje principal? Cambia un poquito la temática. Hemos estado viendo acerca de la tierra, ¿no? En la parábola del sembrador, ¿quién era el personaje principal? La tierra. No nos adentramos en el sembrador ni en la semilla, en la tierra, y esa tierra produjo una planta que dio fruto. En la segunda parábola, que fue la del trigo y la cizaña, ¿cuál fue el personaje principal? El trigo y la cizaña. Podríamos ahí compartir que son ellos dos. Tampoco es el sembrador, tampoco son los malos que llegaron y sembraron, tampoco es ahí el terreno se da por ende, por hecho de que va a producir el fruto. En la anterior fue del grano de mostaza. ¿Cuál fue el personaje principal? Las aves. ¿Se acuerdan de las aves? Había una ilustración y lo vamos a ver hoy porque estas parábolas están casi unidas, son casi paralelas. A veces el Señor Jesús, cuando daba una enseñanza, te lo daba a entender de diferentes maneras para que lo puedas entender. El personaje principal era el grano de mostaza y lo principal que había que resaltar ahí era su tamaño, su pequeñez en un principio, pero que después se hizo un arbusto, o se mencionó ahí también un árbol muy grande, de tal modo que las aves del cielo estaban ahí. Ahora veremos ya no la labor del sembrador, de la tierra, de la cosecha, ¿verdad? Que diseñamos todo esto para ilustrar las parábolas. No, fue para la escuelita, ¿verdad? Ya no veremos tanto al sembrador, ni la tierra, ni los arbustos ahí, sino que cuando acaba ese proceso y se tiene ya el grano, ahora sí comienza esta historia. Yo por un momento pensé, bueno, ¿qué tiene que ver ahora la tierra con la levadura? Bueno, tienes que tener un fruto, un producto de la tierra para poderlo procesar y hacer pan. Entonces sí están ligados de alguna manera y también era algo cotidiano. Es algo cotidiano para nosotros hoy en día pensar en pan o comer pan. No es ya tan cotidiano hacer el pan y yo los invito a que se den la oportunidad de hacer un día pan. No es tan difícil y es ahí hasta relajante, ¿verdad? Ahí agarras la masa y hasta algunos recomiendan que le pegues a la masa. Si tienes ahí algunas presiones, algunas cosas, ahí saca tu coraje, ahí extiende tus músculos, tus articulaciones, ahí también te vas a desesperar, tal vez, no lo sé, pero puede ser hasta una terapia ahí relajante. Pero te vas a dar cuenta de lo bonito que es cerrar el ciclo. Si alguna vez has sembrado algo que también, no es que nos dediquemos aquí a hacer promoción de sembrar o de comprar plantas o algo así, pero que es algo que nos ayuda a entender la misma creación de Dios y maravillarnos. Cuando tú siembras una semilla y ves que crece, pues es maravilloso. Ahora, cuando te da, bueno, acá hay hermanas que han sembrado chiles, ¿verdad? Y les ha dado y nos han enchilado con sus buenas salsas y hemos visto el resultado de la siembra, la cosecha y ya ver el producto en tu mesa, es algo maravilloso, es algo asombroso, es algo cotidiano. Entonces, ahora en esto cotidiano, sí en la antigüedad, se llega a ver en cierto momento histórico que sí hay panaderías. Lo acabamos de leer en el libro de Jeremías, capítulo 37, se habla de que había panaderías y querían ahí darle pan a Jeremías que estaba preso, pero en la más antiguo, en las eras más antiguas probablemente no, probablemente alguien tenía un horno o lo calentaban hasta en piedras calientes, es lo que vi, ponían ya el pan hecho sobre piedras calientes, fuego ahí, y se hacía. Después intentaron buscar esas bóvedas para que con fuego, así, con leña, se pudiera hornear el pan y en algunos casos, hasta hoy vi un video muy, muy interesante de unos españoles que viven en un granero, en un molino, viven en un molino, que por allá estaba ilustrado, allá está el molino. Viven en un molino, pero este no es de viento, es de agua. Entonces su fuerza realmente es un río que pasa por ahí. Abren la compuerta entre el río y empieza a desencadenar ese mecanismo
empieza a girar el molino, entonces muele el grano, obtiene la harina y ahí mismo la esposa hacía el pan y decía que esa esposa estaba haciendo bastante pan, muy similar a lo que se narra aquí, me parece que era para la semana de esa familia. Hizo como 40 panes grandotes en una caja tremenda, ahí se puso a amasar y es un trabajo pues arduo, ¿verdad? Y metió los panes y los metieron en un horno precisamente, había una entradita ahí, una bóveda, y los metían con un palo largo, ahí los dejaban y cuando ya estaban, sacaban el pan, lo almacenaban y tenían pan para toda la semana. Hay lugares en donde hay un horno en la aldea y todas las personas que van a hornear su pan, ya sea que amasen su masa en su casa o que vayan a ese lugar y ahí amasan todas juntas, generalmente iban las mujeres, también hacían una masa tremenda, todas juntas, y ya después hacían el proceso en cadena y metían a hornear un día a la semana o un día a la quincena. Contaban con un hornero, que era el que estaba metiendo el pan y vigilando ahí mientras las otras amasaban y daban forma al pan y hacían toda su ración de pan que llevaban a sus hogares. Muy interesante, una aldea, pues ya viéndolo de esa manera, autosuficiente. Ahí mismo se sembraba, se cosechaba el grano, se almacenaba, se molía, se daba a las mujeres, lo amasaban, lo horneaban, se lo llevaban a casa y se lo comían y a volver a empezar todo el proceso. Cuando los niños renieguen de ir a la tienda a comprar el pan, pónganlos a sembrar trigo y díganles, ahora quiero pan, siémbralo, coséchalo, muélelo, hornéalo y me lo traes. A ver si prefieren ya ir mejor a la tienda, ¿no? O a la panadería. Muy bien, y disculpen si aquí me emociono un poco, pero me gusta todas estas partes como artesanales o rústicas de las cosas. Ahora, el pan se hacía de trigo o de cebada, algo que se puede ver también hasta en las escrituras, solo como un dato ahí cultural. Cuando era pan de trigo, era a la gente realmente con posibilidades económicas, y la cebada era para la gente más pobre. La cebada era 5 veces más barata que el trigo, o en algunas ocasiones 3 veces más barata que el trigo. O sea, con lo que comprabas 1 kilo de harina de trigo, podrías comprar 3 kilos de harina de cebada. Entonces, cuando ha habido así esas crisis, pues la cebada es lo que reemplaza el trigo para hacer el pan, y también con resultados muy similares. Son granos muy similares y reaccionan de manera muy similar ante la masa, la levadura y el horno. Ok, tengo aquí la cita que les mencionaba de Jeremías 37:21, ahí va a aparecer también. Dice, entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de la calle de los panaderos. O sea que sí había panaderos ahí, entendiendo que pues tal vez había un solo horno o alguien que lo hacía, entonces ya les facilitaba la vida a los demás, o ahí se horneaba, o iba toda la comunidad a hornear ahí. Es lo que no sabemos exactamente cómo está. Y dice, hasta que se acabara todo el pan de la ciudad, así que Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Y bueno, ya les dije los ingredientes: harina, agua, sal y levadura. ¿Cómo se obtiene la harina? Ya lo mencionamos también, del trigo. El trigo también se tiene que quitar todas las hojas que aparecen ahí. También se separa entre el salvado y lo que es la harina. El salvado pues es esa parte también más dura que permanece ahí, que no se termina por moler, queda grande, se separa, se le da a los animales para que se la coman, y ya lo más finito es el trigo o la flor de harina, que también aparece mencionada en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando se le refiere a la flor de harina, yo me imaginaba la flor de calabaza, ¿verdad? Dije, mejor unas quesadillas estarían mejor, pero era la harina más fina, así se le llama, la flor de harina. Esa la harina fina que se ponía también, se colocaba en algunas ofrendas.
Dice aquí una cita del diccionario bíblico Lexham. La levadura que se usaba en la antigua Palestina era siempre, por si tenían la duda, la levadura hoy en día se consigue fresca o seca, granulada. ¿Qué es? ¿Se han hecho la pregunta de qué es? ¿Hongos? Bueno, ahí está, ¿verdad? Y esos reaccionan instantáneamente y hacen que la masa fermente. Pero en la antigüedad no tenían ese conocimiento para obtener esos hongos o granularlos o tenerlos. ¿Qué usaban en la antigüedad? ¿Cómo? En la antigüedad usaban restos de masa que se fermentaba. O sea, hacían su preparación, agua, harina, sal, en ese caso no había levadura. Entonces hacían esa preparación, agarraban eso, hacían su masa y a lo mejor en la primera tenían que meter a hornear así, sin levadura. Y pues salía pan. Pero ya que tenían eso, guardaban un residuo. O tal vez hasta hacían la primera amasada y la guardaban completa para que se fermentara aproximadamente en 8 días. En 8 días se activaba ya, los ácidos ahí reaccionaban de la harina y se fermentaba. Y fíjense cómo algo que podemos pensar, algo pues que ya se echó a perder, ya está agrio, ya tiene hongos, hoy en día hasta si se examina, pues bacterias y un montón de cosas, era de vital utilidad para después el pan. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, eso sí no lo investigué, no lo sé, pero es de algo muy antiguo. Guardaban esa masa entonces y cuando iban a hacer el otro pan fresco, nuevo, hacían toda la masa bien y entonces agarraban ese trocito de masa de la anterior y la echaban en el agua tibia a que se disolviera y después vertían a toda la harina o se echaba en seco a la harina como ocurre en esta parábola y entonces va haciendo su efecto para que después cuando ya se mezcla con todo también tenga ese efecto de fermentar toda la masa. Ese pequeño trozo de la masa que sobraba se disolvía en agua como les acabo de narrar durante el amasado y o se ponía con la harina seca para que lograra ese proceso. Era la cita del diccionario bíblico. Dice también Pablo en Gálatas 5:9, un poco de levadura, ¿qué? Fermenta o leuda toda la masa. Con un poquito logras el efecto en todo. Ahora, ¿cómo poder explicar esta parábola? ¿Cuál es el personaje principal? La mujer, el horno, la harina, el fermento o la acción de fermentar, que la levadura se escondió. También es interesante esa palabra, ya no la habían mencionado en alguna predicación, me acordé. Y si en el griego esconder es encriptar, está encriptada ahí, o sea, el énfasis es que se quedó escondida la levadura. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿A qué debemos hacer semejante el reino de los cielos? A la levadura, ya lo dijeron, a la levadura. Ahora vamos a ver cómo esta levadura que podríamos pensar, entonces el reino de los cielos es semejante a algo que se pudre. No, algo que fermenta, algo que contamina, algo que tiene hongos, algo que se reproduce, algo que se infla. Vamos a ver. El Señor entonces enseña y debemos asociar en todo momento esto. No es que algunos hermanos son como la levadura. No es que la palabra de Dios es como la levadura, es el reino de los cielos. Y creo que también ese concepto tenemos que ahondar y eso me obligó a volver a repasar y decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿El reino de los cielos? Pues, ¿cómo que el reino de los cielos? El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Es la presencia favorable de Dios para con sus súbditos. Pero también este reino de Dios implica la sumisión voluntaria de su creación,
La creación fue hecha para darle gloria a Dios. Ahora, nada en la creación se había revelado hasta que se reveló ¿quién? No, revelarse con B de bueno, revelarse de ser rebelde. No revelarse de mostrarse, no, es que me dijeron Jesucristo y ¿qué pasó, hermano? Revelarse. Toda la creación estaba en sujeción, en armonía con Dios hasta que se reveló ¿quién? Adán y Eva fueron los primeros. Satanás. Satanás se reveló y por ende Satanás introdujo el pecado al mundo, y eso es una pregunta teológica muy buena. Podemos entender cómo el pecado entró en el mundo, Satanás lo introdujo, pero cómo el pecado entró en Satanás. Si vivía en el cielo, si veía al Señor, si le servía, si proclamaba su grandeza y sus maravillas, ¿cómo es que el pecado entró ahí? Es un misterio, un misterio. Desde las primeras páginas de la Biblia se anuncia el reino de Dios. Se ve que en la eternidad Dios estaba siendo glorificado y Jesucristo lo dice: Señor, glorifícame con esa gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Todo estaba en armonía, había un reino, estaba el Señor. Cuando crea el mundo, extiende ese reino y dice: bueno, ahora este es mi reino también. Y todo había armonía. Hay una rebelión y entonces no es que su gobierno ni su reino se detuvo, pero al menos sí hubo una parte que se rebeló y continúa en rebelión hasta que todas las cosas sean restauradas. Pero el reino de Dios sigue, y viéndolo desde ese punto de vista, el reino de Dios avanza porque gana cada día más súbditos, gana cada día más adeptos. No los pierde, sino que los gana y va creciendo el reino de Dios. Se puede comparar el reino de Dios a la iglesia, pero la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia forma parte del reino de Dios. Este reino de Dios estará, por decirlo así, llegará a su cumplimiento cuando el mismo Señor Jesucristo ponga sus pies en esta tierra y reine con absoluta autoridad, que ya la tiene, pero que ahora la impondrá hacia todos aquellos que viven en el mundo, en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra y en todo lugar y en todos lados. Entendemos entonces que Dios es soberano y que Dios gobierna y que Dios reina, pero además vemos un reino, por decirlo así, invisible, un reino interno. Cuando la gente cree en el Señor Jesús, cuando la gente es salvada por el amor de Dios, entonces se dice que Cristo es su Señor. Antes no lo era, y ahora con la conversión empiezas a formar parte de ese reino donde Él es el Señor, Él es el Rey y tú eres súbdito, tú perteneces a ese reino. Tengo una cita ahí para explicar acerca de la semejanza. El reino de los cielos es semejante. Ahí se está usando la palabra homios, que significa, bueno, que usamos muy comúnmente cuando hablamos de homo, una mezcla homogénea, un homónimo, ¿verdad? ¿Qué es un homónimo? Dos palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. Homo, entonces es algo que es similar, que es algo parecido, que es igual, pero que tiene ahí otro significado. Entonces Jesús está asemejando, comparando el reino de los cielos con esta levadura, pero debemos descifrar en qué sentido lo está haciendo. Muy bien, vamos a ver que hay un concepto que viene Jesús manejando desde la parábola anterior, el concepto del tamaño. Aquí menciona que la mujer tomó, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Ahí nos está diciendo la capacidad, que son 39 litros. ¿Saben más o menos cuánto es 39 litros? ¿Han visto las cubetas de pintura? Las grandotas o las cubetas de crema o de
Bueno, esas cubetas son de 20 litros. Entonces imagínate 2 cubetas de esas son 40 litros. Y uno dice, si voy a llegar a hacer pan hoy a mi casa, obedeciendo al hermano que me dijo, voy a hacer pan, pues no voy a hacer 2 cubetas y no lo intentes hacer, a menos que invites a toda la iglesia, ¿no? No vayas a hacer de esas 2 cubetas. Era mucha harina, era a lo mejor para la ración de toda la semana o de 15 días de esa mujer. ¿Y cuánta levadura crees que usó? ¿Otras 2 cubetas? Ahí está implícito porque la gente sabe que para poder leudar esas 2 cubetas, a lo mejor era un puño de levadura. Hoy en día le tienes que echar así pizca de levadura. Pero ahí tal vez era un puño de la masa anterior que ya había fermentado, que vas a echarle a esas 2 cubetas. Entonces sí está implícito un concepto del tamaño. Algo pequeño, como el grano de mostaza, iba a ser algo grande. Aquí también es algo pequeño que también va a tener su efecto en algo grande. En estas 2 parábolas está asociado entonces con respecto al tamaño de las cosas. Como y bueno, ahí no sé si pudieran proyectar una imagen que está ahí en Telegram acerca de se ve una mano con unos granitos. Bueno, si se puede ahorita que nos la enseñen. Pero para que nos demos cuenta también, y yo no sé si también fueron ustedes ese día, ese domingo o en la semana, a intentar ver cómo realmente es un grano de mostaza. O se quedaron con la idea de entender más o menos cómo es un grano de mostaza, de qué tamaño es. Aproximadamente, yo lo podría decir, bueno, para algo que conocemos, el arroz, ¿conocen un grano de arroz? Bueno, córtenlo en 3 y más o menos, como el ajonjolí, bien dicho. Si no se encuentra, no te preocupes, Moy, no hay problema. Ya asociamos que entonces el grano de mostaza era como un ajonjolí o un grano de arroz cortado en 3, pequeñito, pero podía crecer de modo que se hacía un arbusto grande. La cantidad de harina, de levadura que se va a usar es en realidad pequeña en comparación con lo grande que se va a hacer. Ahora, hay cosas que son inesperadas en la creación. Una de ellas es el grano de mostaza. ¿Cómo ese granito iba a tener la fuerza para hacer que salga un árbol tan grande? Realmente es algo que nos sorprende. Y ahí está, miren. Esa es una foto real del grano de mostaza. Nos decía también nuestro hermano que se requería gran cantidad para hacer 1 kilo. O sea, era mucho volumen. Ok, ahora, lo que Jesús está comunicando tanto en la parábola del grano de mostaza como aquí, es algo que la gente también conocía. Había también como una frase que se expresaba acerca del grano de mostaza. Uy, es tan pequeño como un grano de mostaza. Tu confianza en tal cosa es tan pequeño como un grano de mostaza. O sea, que casi no tenías nada. Algo que olvidé mencionar, una referencia que leí, es que cuando las mujeres judías se casaban, su mamá les entregaba levadura. Les entregaba en un obsequio envuelto o en una cajita levadura para que pudieran irse a su casa ya con su esposo y tener esa levadura y no empezar desde cero, tener esa levadura y comenzar a hacer el pan. Y era uno de los regalos pues más apreciados, ¿verdad? Poquito, obviamente no le iban a traer una caja, ¿verdad? Algo pequeño. El concepto del tamaño, entonces, a lo que también tenemos que ver cómo el reino de los cielos avanzó. Jesús mismo, yo creo que él estaba comunicando, como algunos comentaristas señalan, que el grano de mostaza en esa parábola era el mismo Señor Jesucristo. Un bebé en un mundo o en un universo tan grande es como un grano de mostaza. Llegando en un lugar pues olvidado, nada respetable en esa época. No llegó a la capital de Roma, ni siquiera en Jerusalén. No estuvo en un palacio, estuvo en un pesebre. Y ese grano de mostaza, menospreciable para muchos, comenzó a desarrollarse y después se convirtió en un predicador que pasó lo mismo. ¿Y este quién es?
Este no egresó de las mejores universidades. A este nadie lo conoce. Ni siquiera nosotros los maestros de la ley sabemos de su existencia. A ver, ¿qué tanto dice ese palabrero? ¿Quién te enseñó todas esas cosas? ¿Quién eres tú? ¿Qué te pasa? No vengas a meter tu cuchara aquí en nada. Tú eres un grano de mostaza, uno más. Hasta uno de los maestros, ya cuando murió el Señor y resucitó, ¿y ahora qué hacemos con estos que andan diciendo que resucitó y que creen en Él? Déjenlos, son como un grano de mostaza y va a desaparecer en la multitud de maestros y predicadores que han llegado. Bueno, a excepción de que sí permanezcan y crezcan, entonces sí háganles caso porque es de Dios, ¿verdad? Sabio ese Gamaliel. ¿Cómo ese bebé que nació en Belén se convierte en un predicador? Empieza a hablar y bueno, pero consiguió a los mejores seguidores, a los mejores discípulos. A lo mejor él no era brillante, pero sus seguidores sí. ¿No? Bueno, como que la cosa no pinta muy bien, como que no hay muchas aspiraciones. ¿Qué va a pasar con las enseñanzas de Cristo? Desaparecerán entonces tarde o temprano porque la gente es incompetente, sus seguidores son incompetentes y perdón, si aquí hay seguidores de Jesús, perdón, pero son incompetentes, son insuficientes, son minúsculos, son, como dice también en Corintios, necios, viles, menospreciables, o debería decir somos, ¿verdad? Somos viles, menospreciables, necios, con pocos recursos, poquitos en número, con pocas ideas, con poca fama, con, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué se espera de nosotros? Pero hay cosas inesperadas como en la parábola, como en el grano de mostaza. Y este reino, estos seguidores, se convirtieron con el poder de Dios en un movimiento que nadie lo pudo parar. Ni siquiera hasta hoy, hermanos. Ni siquiera hasta hoy se ha podido parar. Esta misma levadura que esa mujer toma y la pone en esa harina, el efecto comenzará a darse y toda esa harina, aunque yo diga, yo estoy hasta abajo, a mí no me va a pasar. Yo estoy acá, cuando venga el agua se va a llevar la levadura y no nos va a pasar nada. Nada que ver. Esa levadura hará el efecto en el resto de la harina. Ahora, hay un concepto ahí, si bien es un concepto del tamaño, también hay un concepto del impacto. El tamaño, bueno, es chiquito, es poquito, ¿qué me va a hacer? Pero ya vimos que esa cosa tan pequeña o tan chiquita logra un impacto muy grande. Me quedé pensando en ese concepto de a lo que se refería cuando ese arbusto crecía tan grande que aún las mismas aves de los cielos se refugian en él, y tocó el hermano ese concepto el concepto negativo de lo que representan las aves. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Que las aves son literalmente Satanás, que llega y se come la semilla, y aquí dije, aquí no va a haber pan, aquí va a haber semillas y yo me las voy a comer, y olvídense del pan, ya ni piensen en la levadura, ni vayan haciendo su masa, aquí de entrada no va a haber fruto, no va a haber pan. Puede ser que sea un concepto negativo. En todos los pasajes donde ustedes vean la levadura, va a tener un concepto negativo, un concepto como de impureza. Pero, antes de pasar ahí, veamos que este arbusto que creció tanto, dio un impacto a nivel mundial que aún el mundo se benefició del movimiento cristiano. Asimismo, esta levadura, toda la levadura que tenía la mujer en su casa fue transformada por esta minúscula levadura que hizo su efecto. Y fíjense unos datos. El mundo se ha beneficiado del cristianismo. El mundo en general debe darle gracias a Dios porque Él vino y porque hay un movimiento de cristianos hoy en día. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. El amor es la marca indeleble del discípulo, del creyente. Y el mundo se beneficia cuando el creyente ama. Amar es dar.
Amar es entregarse, amar es sacrificar. Amar siempre implica dar. Entonces el mundo puede decir, bueno, sí, sígueme amando. Ámame todo lo que quieras. Si me amas, pues ora por mí, ayúdame, bendíceme. Ellos felices de que puedan ser ayudados. La mejor manera de ayudarlos es dándoles el evangelio de Cristo. Ese es amor del bueno. Pero en esta cita que tengo de una página de internet, WikiWand, dice así: el cristianismo ha contribuido de manera importante en los servicios sociales, en la escolarización, la atención médica. El cristianismo impulsó la formación de universidades, todo esto promovido por los monasterios. También influyó en el arte y la música, teniendo como representantes a Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, y en los músicos a Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven. Ha sido también de influencia para la creación de los derechos humanos, la ética del trabajo, la moralidad, incluso la política. Muchas áreas de nuestra sociedad notan sus raíces en el cristianismo, en el movimiento cristiano. Si hoy hay fundaciones que ayudan al prójimo, todo eso surgió del cristianismo. Veíamos acerca de una misionera cuando iba a hacer la escuelita bíblica, ahorita se me fue el nombre, pero ella se fue a la India y ella no sabía nada de enfermería, pero se regresó a estudiar enfermería para volverse a ir y atender mujeres, porque cuando iban en la noche a tocar a su casa, oye, se está muriendo mi esposa, va a dar a luz, pero ningún hombre la puede ver, ni la puede tocar, ni puede hacer nada, y tú eres mujer, haz algo. Pero yo no sé nada. Se encerraba y decía, ya no me molestes, Señor, se encerraba toda la noche tocando y al día siguiente se enteraba que la mujer murió, porque no recibió atención médica. Tal fue la misericordia que sintió esta mujer, que se preparó como enfermera y regresó al campo donde ella estaba, que al principio su ideal era casarse con un millonario y vivir la vida. Pues ahora cambió totalmente su modelo de vida, porque regresó a la India con sus conocimientos de enfermería a atender a esas mujeres. Y no solo eso, sino que fundó una escuela de enfermería y capacitó a otras mujeres que atendieran a tantas personas. Con eso benefició al mundo, aunque la gente pudo haberse quedado, tú nada más atiéndeme, no quiero aceptar ningún mensaje. Fueron beneficiados. ¿Qué mejor o cuánto mayor beneficio los que recibieron el mensaje y tuvieron no solo la sanidad física, sino la sanidad espiritual, la vida eterna, ¿verdad? El mundo se ha beneficiado de esta levadura. Estos locos que trastornan el mundo, se le dice a los apóstoles en el libro de los Hechos. Esta levadura que está haciendo una revolución interna en la harina, o en este caso el mundo. Esos pocos están impactando mucho. Y el reino de los cielos lleva a cabo su función de ser luz y de ser sal. Si se fijan, hay mucho techo, hay muchas paredes, hay una área grande aquí, pero ¿cuántos focos tenemos? Y bueno, ahorita a lo mejor hasta dicen, pues, no se necesitan, o sí o no, estamos en el debate, pero en la noche sí hay que prenderlos. Y en verdad, mira, cuéntalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ahí hay otro que ese casi no lo prendemos, pero 8 para unos 90 metros cuadrados. Realmente es algo pequeño para un área tan grande. La luz, que somos llamados a hacer luz, algo muy pequeño, un fósforo incluso, te daría luz en esta habitación tan grande. Una pequeña lamparita, y hay unas que son, pero bien potentes, ¿verdad? Una lamparita te alumbra bastante. La sal, yo siempre estoy inclinado a echarle más sal a la comida, pero debo de entender que aún poquita sal es suficiente. Y esa sal sirve, evita la corrupción de este mundo. Esta luz está alumbrando las tinieblas de este mundo, y esa sal está evitando, por decirlo así, este es el efecto contrario, pero a la vez enfocado hacia la misma enseñanza. La sal y la levadura chocan. Sí hay que echarle sal, sí hay que echarle levadura, pero no tanta para que la sal no mate a la levadura.
En este caso la sal evita la corrupción del mundo y en este caso la levadura está transformando la composición de este mundo. Vemos que el cristianismo es esa lámpara pequeña que está llamado a alumbrar grandes tinieblas que están a su alrededor. Ahora, aún queda la posible sombra de si el Señor Jesús también se estaba refiriendo en sentido negativo tanto al árbol y a las aves, como en este sentido a la levadura y el efecto contaminante que tiene dentro de ellos. Porque tenemos que ver que el reino creció. Estos que ahorita cité, por ejemplo, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Vivaldi, Beethoven, ¿podríamos tenerlos como la lista de los héroes de la fe? No sabemos, ni siquiera nos atreveríamos a decir si fueron salvos o no, a pesar de que compusieron obras magníficas de alabanza a Dios, o que pintaron cuadros impresionantes que relatan la grandeza y majestad de Dios. No nos atreveríamos a decir, sí, el hermano Miguel Ángel, el hermano Da Vinci. No nos atreveríamos a decir porque no sabemos más también de su vida, su trasfondo. Aunque ellos podrían decir, sí, yo pertenezco al reino y yo quiero alabar a Dios y quiero glorificar a Dios y todo lo que voy a hacer es también porque un sistema, tenemos que entender eso, el sistema creció, o el reino de Dios o la iglesia en ese momento creció con su asociación con el mundo. Creció en la mecánica de contaminarse para crecer. ¿Quieres crecer? Hay que entrarle. No quiero, pues entonces ahí te quedas. ¿Quieres crecer? Hay que entrarle, y le entraron. Es increíble que, por ejemplo, lo tengo más adelante y no me quiero adelantar. Vamos así como está preparado el bosquejo. Nos queda esa sombra por lo negativo que representa la levadura. Vamos a ver esto negativo. Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Aunque también tenemos que ponerlo, tomarlo bien, con pinzas. No necesariamente Dios lo está diciendo, nunca jamás utilices la levadura. Pero en casos específicos decía esto. Éxodo 12:15 dice, para la fiesta de la Pascua, 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarás toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado o fermentado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel, será exiliado, será separado. Con esto podríamos pensar que entonces a Dios no le gusta la levadura. ¿Será? ¿Hay una restricción para nunca uses levadura? No, solamente en esos 7 días, con un propósito. ¿Sabes qué? Quita la levadura, quita algo, lo que fermenta, quita ese hongo, quítalo. ¿Por qué? Porque quiero que recuerdes que mi propósito contigo, Israel, fue sacarte del mundo, de Egipto. Fue sacarte y fue purificarte. Yo no quiero que te mezcles con ellos. Yo no quiero que traigas tus ídolos de allá. Quiero pureza. Así que simbólicamente la levadura va a representar tu amistad que tenías con el mundo, tus recuerdos. Bueno, sí, aunque éramos esclavos y nos obligaban a adorar a otros dioses, pero al menos comíamos pescado, al menos comíamos cebollas y berros y no sé qué tantas cosas ahí se empiezan a acordar, y los ajos, ¿no? No quiero nada, quiero que te olvides de todo eso, y vas a venir acá y renegaron. ¿Y este maná? ¿Y este desierto? Y ni siquiera tenemos nada, y este sol abrasador, y este frío por las noches. Pero Dios estaba limpiándolos, les estaba mostrando, quita toda contaminación, todo lo que te asocie con el pasado, quítalo, y yo haré una nueva criatura. Ahora, después de esas fechas, otra vez volvían a hacer su pan con levadura y volvían a tener levadura en sus casas, y todo seguía igual. No está mostrando Dios un desprecio como tal por la levadura, sino
hubiera un mandamiento que dirá, no cocines con levadura, así como había restricciones para no comer cerdo, no comer algunas aves ahí extrañas, no comer la sangre, hubiera dicho, no comas levadura, pero no hay esa restricción. Por lo tanto, la levadura no necesariamente es algo malo, pero igual recordemos el pasaje que dice ahorita Jesús, Mateo 16, versículo 6. Jesús les dijo, estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y el versículo 12, entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza. Y ahí tendríamos que ponerlo para nuestro mejor entendimiento, la mala enseñanza de los fariseos. Marcos 8:15, fíjense el pasaje paralelo, Marcos 8:15. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Herodes también era panadero? ¿No? ¿Qué era? Era un rey y también había unos que eran los herodianos. Y había esa corriente que ellos entendían, entendían la Biblia a su manera. Cuídense también de ellos. Lucas 12:1, el tercer paralelo, Lucas 12:1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús mismo les dijo, todo lo que enseñen los fariseos, escúchenlo y obedézcanlo. Porque al menos cuando se ponen en la enseñanza, en la cátedra de Moisés, van a decir la enseñanza de Moisés. Escúchenlos y obedézcanlos, pero no hagan caso a cómo viven ellos, porque son hipócritas, porque dicen y no hacen. Pablo también menciona en 1 Corintios 5, del 6 al 8, acerca de la levadura, dice así, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Seguramente Pablo escuchó, leyó después o se enteró de la parábola que contó el Señor Jesús acerca de la levadura. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y repito, es algo coloquial. Por lo tanto, dice versículo 7, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, ahí está haciendo clara referencia a la Pascua, no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por lo tanto, vemos que la levadura no tiene una muy buena reputación aquí cuando se le usa como ejemplo. Si alguien aquí como hermanos utiliza este ejemplo de vez en cuando o alguien dice, cuídate de la levadura de tal hermano, pues tendríamos que comprender que algo está haciendo el hermano que está contaminando. Mira, ¿sabes qué? Es que cuando me dices las cosas, pues ya no le eches levadura. Ya no le pongas de tu cosecha. Cuéntame las cosas así y entonces las podré entender, porque cada vez que me las cuentas, le agregas levadura y entonces creas un efecto. Haces que entonces yo piense mal de tal hermano o tal persona. O ¿por qué me tienes que contar levadura? ¿Por qué me tienes que contar chismes? No me cuentes chismes. Cuéntame de ti, cuéntame qué quieres que ore de ti, cuéntame cómo estás pasando tú, pero no me cuentes de otros. No le pongas levadura a la conversación. La levadura entonces tiene un aspecto negativo. Podríamos llegar a pensar entonces que esta levadura y estas aves, este árbol, sí son en un sentido negativos. Podríamos pensar que la interpretación no es realmente decir es que la levadura lleva implícito un sentido malvado. Es que el grano de mostaza, el Señor Jesús está diciendo, pues la única manera de crecer es decirle al mundo, vengan y vamos a estar juntos y vamos a crecer. No, pero no podemos tampoco negar la historia de que realmente así pasó. El reino creció
Aunque ahí también tenemos que igual y separarlo todo. La Iglesia Católica no es el reino. Los emperadores romanos no es el reino. El reino de los cielos es ese reino invisible donde Dios gobierna y los súbditos se están sometiendo a Él de manera particular, reconociéndolo como Señor y Salvador, y ese reino crece. Y a Dios nadie le engaña. Dios no le podemos decir, ay Señor, tu reino tan grande por 1500 años. Y Él dice, ¿Perdón? ¿Mi reino? Mi reino no era ese. Mi reino eran los pocos creyentes genuinos que estaban y que impactaban su entorno. Por ahí del año 300, un emperador romano se convirtió al cristianismo, entre comillas, según él o según la gente que estaba alrededor. Y él hizo oficial la libertad de culto. Escribió algo que se llamó el Edicto de Milán, que también fue una validación a otro acuerdo que había hecho también otro emperador llamado Galerio, donde ya se daba esa libertad de culto. Y dice así este Edicto de Milán: yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite en la morada celeste no sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. ¿Será cristiano? Pero al menos dijo, ya no va a haber persecución para la iglesia. Que a veces hasta tendríamos que decir hoy, bueno, qué alivio, ya no hubo persecución. Pero ¿sabes qué? Ya todo se hizo light, se suavizó. Entonces ahora cualquiera puede ser cristiano. Pues sí, al fin ya no persiguen a nadie. Al emperador dice que es cristiano. Oye, si somos cristianos, ¿qué nos dan? Pues a lo mejor nos dan un trabajo ahí en la capilla. O a lo mejor nos dejan ser importantes. Después para ser rey o ser gobernante tenías que contar con la aprobación del Papa. Pues entonces hay que quedar bien con el obispo, hay que quedar bien con el Papa, hay que quedar bien con estos para lograr beneficios. Y ahí lo que brillaba por su ausencia era realmente la palabra de Dios, el evangelio. Por medio de esas alianzas humanas, esa contaminación, podríamos pensar, creció, repito, pues no el reino, creció la religión, la religiosidad, aunque también fue el vehículo para que se pudiera predicar el evangelio. Vemos que en la Reforma Protestante, ¿de dónde surgieron los reformadores? Pues de ahí, eran monjes de los monasterios, ¿sí? Como Lutero, como Hus, como muchos otros, estaban ahí. Les llegó el conocimiento de la palabra, que hubiera sido también muy, muy difícil, como hasta ahora es, llegar al mundo musulmán, o a los budistas, o a los chinos, a los sintoístas, a los hinduistas. No había un vehículo, y hoy se trabaja para llevar ese vehículo y llevar el evangelio. Por lo tanto, entonces nos enfocamos en que Jesús sí quiso dar a entender que el reino era eso, algo pequeño, algo sin importancia, algo minúsculo en comparación con el resto del mundo, pero que eso pequeño iba a transformar el mundo. Hoy en día hasta nuestro calendario se ha visto afectado. Estamos en el año 2024. ¿Por qué? Después de Cristo, hay que hacer esa anotación. Si decimos en el año 33, antes o después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo entonces impactó de esa manera. Y bueno, repito, la sociedad se ha visto beneficiada en tantos aspectos y pues ahí está el efecto transformador. Lo que podríamos llevarnos esta mañana es ver que un remanente, algo que quedó de esa masa, es la que tiene el efecto para fermentar el resto de la masa. Podríamos llamarle a la fermentación como la conversión
Esa levadura se riega en el resto de la masa y entonces provoca un cambio en la naturaleza de esa masa. Ya no es como antes, y ahora es diferente. Cambió de adentro hacia afuera. Y también crece. ¿Ustedes creen que una persona puede, con el mensaje del evangelio, una persona puede transformar una aldea, una comunidad, una ciudad, un país, el mundo? Bueno, dijimos uno, y aquí somos muchos. ¿Comparados con qué? Bueno, seremos pocos, pero no es uno, somos más de uno. Y el Señor Jesús quiere, como le dice también en Hechos, que salgan, que vayan a todo el mundo. Y la gran comisión es ir a todas las naciones a dar el evangelio, a ser discípulos. El hermano MacArthur menciona en su comentario: un cristiano no tiene que ser un dirigente nacional o un famoso actor o una figura deportiva para influir en el mundo. Lo puede hacer si es una figura política, un deportista, etcétera, pero no es un requisito que Dios le dé a los discípulos. Si no, entonces todos nos hubiéramos anotado para las elecciones, ¿verdad? O para las Olimpiadas. O todos tendríamos alguna virtud especial para impactar el mundo. Pero nuestra virtud es el evangelio, que está en vasos de barro, en vasos desechables, en vasos sin importancia, pero el contenido es lo más importante. Continúo con la cita. Es el poder del reino de Dios dentro del creyente lo que hace eficaz su testimonio. Y esa es la influencia en el mundo que los cristianos deben tratar de tener. El propósito de Jesús en estas dos parábolas, como en muchas otras enseñanzas, era asegurar a los apóstoles, a la iglesia primitiva y a cada creyente en cualquier época que en última instancia su reino no solo no iba a fracasar, sino que florecería y crecería. El cristianismo ganará, el diablo será destruido y Jesús reinará. Cristo mismo está edificando su iglesia y las mismas puertas del Hades, la muerte misma, el infierno, no prevalecerán contra ella, como dice en Mateo 16:18. ¿Te anima esto, hermano? El reino no terminará con nosotros, continuará. El reino o el crecimiento del reino tampoco depende de nosotros. Somos débiles, somos poca cosa, somos ingenuos para muchas cosas, inútiles para muchas otras, pero el Señor se encargará de que este reino crezca. Ahora tampoco es una palmadita en la espalda para sigue así de inútil, sigue así de poca cosa, sigue así, no importa que ni vengas, no importa que ni estés, sigue así, el Señor lo va a hacer de todos modos. No, es el ánimo para que no desmayes, que aun siendo pocos, aun siendo todo lo débiles que somos, el reino progresará. Aun cuando tengamos el rechazo de todo el mundo, aún debemos seguir predicando el evangelio y el Señor abrirá las puertas. El Señor convertirá personas. Mateo termina esta parábola narrando que Jesús hablaba en parábolas y no les hablaba sin parábolas, para cumplir lo que había dicho un profeta, y esa profecía está pues en el Salmo 78, que pues es de Asaf, apuntando a Cristo como ese narrador de misterios que va a aclarar los enigmas del reino. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Está aclarando los enigmas del reino de los cielos para los creyentes y están de alguna manera ocultos para los incrédulos y para los duros de corazón. Pues que el Señor hable a nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos anime a pesar de lo que somos, a pesar de cómo surgió todo esto. A veces cuando te pones a pensar, ¿cómo yo voy a hablar de
del reino y de los cielos y de las bendiciones de Dios, comenzando por hablar de un carpintero de Nazaret, de un bebé que nació ahí en un pesebre, de alguien que pues no es egresado de alguna facultad muy notable, pero cómo esa palabra tiene poder, porque es el mismo Hijo de Dios viniendo a hacerse pequeño, viniendo en humildad a traer esas buenas noticias del Evangelio. Pues que el Señor obre en las vidas de todos nosotros y en este mundo que no le conoce y que tanta necesidad tiene de Él, aunque no lo quieran reconocer. Oremos. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te agradecemos, Señor, porque en estas historias cotidianas para la gente de la antigüedad enseñaste grandes verdades. A nosotros nos cuesta aún más trabajo porque no estamos familiarizados con ese entorno, con esa cotidianeidad de esa época. Nos cuesta trabajo a veces entender los conceptos que querías darnos. Pero Señor, tú también nos has dado el Espíritu Santo y nos has dado tu palabra para comprenderla. Padre, sabemos que este reino no va a parar hasta que se haga plenamente visible, contundente con la llegada de tu Hijo Cristo, sometiendo a los enemigos y honrando a sus hijos, llevándolos con Él, para reinar con Él, porque se nos ha prometido eso. Señor, mientras no tenemos otra que seguir trabajando para ti, que seguir dando el Evangelio ahí, a una persona a la vez, tal vez tardándonos mucho tiempo, tal vez no siendo tan efectivos como podría ser, pero es el mandato que tú nos has dado, Señor, y no tenemos otra cosa, ni aspiramos a otra cosa. No aspiramos a la grandeza, ni a la gloria, ni a la fama, ni a nada de eso. Aspiramos a dar tu palabra una persona a la vez, para que el Evangelio haga su trabajo en ellos y traiga salvación y traiga alegría en el cielo y en la tierra también por un pecador que se arrepiente. Y Señor, que ese reino irá creciendo poco a poco cuando también todos nosotros trabajamos para ello. No depende de nosotros, pero tú nos has enviado a nosotros y estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en todo esto y a seguir creyendo que todo eso es posible porque tú lo haces posible y porque el poder está en ti. Sigue trayendo salvación, Señor, por medio del mensaje de tu palabra y que siga creciendo el reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas y en todo este mundo. Te alabamos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.